Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Nuestro tema en esta mañana es un ángulo muy diferente que vamos a estar abordando de este tema de la Cena del Señor. Le hemos titulado La Cena y la Corrección. Y vamos a mirar algunos aspectos diferentes el día de hoy con respecto a este tema. Así que le invito para que pongamos atención y meditemos en la palabra. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor, y nuestro tema le hemos titulado La Cena y la Corrección. Y le decía hace un momento, vamos a estar abordando este tema de un ángulo un poquito diferente, o mirando aspectos que quizás no habíamos mirado en otros temas similares de lo que es la Cena del Señor. Y quiero comenzar con esto: hablar de la Cena del Señor, participar de la Cena del Señor, es un tiempo, o debe de ser un tiempo, de primero reflexión, segundo confesión y tercero corrección. 3 puntos que quiero tocar brevemente con respecto a la Cena del Señor. El orden correcto que Dios nos marca para participar de la Cena del Señor de la manera correcta, propia, beneficiosa, saludable, debe de ser un tiempo. El participar de la Cena del Señor no debe de ser una rutina, no debe de ser un ritual, no debe de ser simplemente algo que se hace, algo que se participa como algo simplemente superficial o insignificante. No debe de ser de esa manera. La Cena del Señor es algo sagrado, es algo santo, es algo que representa lo más puro, lo más noble, lo más grande, lo más maravilloso que ha sucedido en el universo entero. ¿Por qué digo en el universo entero? Porque la Biblia habla de que el sacrificio del Señor, lo que representa la Cena del Señor, no solamente afectó, no solamente influyó, no solamente cambió, no solamente obró en la tierra, sino en el mismo cielo también tuvo efecto maravilloso lo que el Señor Jesús hizo. La Cena del Señor influyó, afectó, obró poderosamente en esta tierra, y en los mismos cielos hizo algo maravilloso, un impacto glorioso. No solamente afecta nuestra vida terrenal, sino
sino nuestra vida eterna por encima de todo. No solamente afecta e influye en lo que sucede en el tiempo breve de vida que tenemos en esta tierra, hablando de los 70, 80 años promedio que tenemos como seres humanos, sino que afecta la eternidad que viviremos en la gloria de Dios. Esto es algo poderoso, grandioso, glorioso, inigualable, incomparable, que se hizo una vez y para siempre. Entonces, por eso le digo, la cena del Señor es algo muy especial, muy sagrado, muy único, que representa precisamente el sacrificio del Señor. Y la manera correcta de participar, siempre que participamos de la cena del Señor, debe de ser un tiempo, repito, de reflexión. Ya estaremos mirando más detalladamente. Segundamente, un tiempo de confesión. Y terceramente, un tiempo de corrección. Si no hay reflexión mientras participamos de la cena del Señor, si no hay confesión mientras participamos de la cena del Señor, y si no hay corrección mientras participamos de la cena del Señor, estamos de alguna manera pasando por alto el propósito real de la cena del Señor, el propósito fundamental de la cena del Señor. Siempre que participamos de la cena, el propósito del Señor es que haya reflexión en nuestra vida, que haya confesión en nuestra vida y que haya corrección en nuestra vida, que mejoremos. Ese es el propósito. La cena del Señor nos debe de transformar para bien, no porque haya poder en un pedacito de pan o en una copita de jugo de uva, sino en lo que representa el poder de la sangre de Jesús, el poder del sacrificio de nuestro Salvador. Ahí está el poder, en lo que Él hizo, en lo que Él realizó en la cruz del Calvario. Y la cena del Señor nos habla de eso, nos comunica, nos informa, nos habla del sacrificio del Señor, nos presenta el sacrificio, nos impulsa a acercarnos al sacrificio. Eso es lo que hace la cena del Señor. Siempre que participamos de ella, debe de ser como un empujón de parte de Dios a acercarnos al sacrificio. Y cuando me acerco al sacrificio correctamente, y cuando me acerco al sacrificio genuinamente, cuando reflexiono en lo que estoy haciendo, mi clase de vida, mi estilo de vida, cuando hay confesión de mi vida, de mi forma de vivir delante de Dios, y cuando hay corrección de esta manera, cuando me acerco al Señor de esta manera, el sacrificio de Dios, el sacrificio de mi Señor cobra vida en nosotros, y de esa manera obtenemos beneficios, bendiciones gloriosas de parte de nuestro Dios a través de ese glorioso sacrificio de nuestro Redentor en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces veamos qué nos dice la palabra del Señor y vamos adentrándonos en nuestro tema. Nos dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habla Pablo primeramente de lo que él recibió de Dios, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero centrarme del versículo 27 en adelante en esta oportunidad. Dice el versículo 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos han muerto.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo comienza mencionando en este versículo 27 que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, dice que será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Veamos primeramente el primer aspecto. El apóstol Pablo está hablando de no tomar ligeramente la cena del Señor, de no hacerlo de una manera superficial, de no hacerlo de una manera cumpliendo con una rutina, simplemente sin darle importancia a un acto tan sagrado como lo que representa en este caso la cena del Señor. Por eso cuando comienza diciendo el versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces está hablando que si comemos este pan indignamente, si bebemos esta copa indignamente, ¿qué significa comer este pan indignamente? Participar de esta copa indignamente. El participar de esta copa o de este pan indignamente no significa lo que muchos piensan. Muchas veces se cree que esto significa que tenemos que ser las personas más santas, por así decirlo. No tengo que tener ni una falta, ni un error, ni un defecto, ni nada. Tengo que estar casi perfecto para poder tomar la cena del Señor. Si es así, créame que todos estamos descalificados. O sea, nadie puede participar de la cena del Señor. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, si Dios nos da una escudriñadita a cada uno, ¿verdad? ¿Quién va a mantenerse de pie delante de la santidad del Señor? ¿Quién va a ser digno, por así decirlo, ¿verdad? En sus propias obras, en su propia justicia, en su propio caminar. No lo hay. Entonces no se está refiriendo a que hay que ser casi perfectos, a que no tenemos que tener una mancha ni una falta. La cena del Señor, ¿qué representa? Representa la sangre de Jesús. Pregunto, ¿la sangre de Jesús es para que el pecador que se encuentra manchado y sucio corra y se aleje de ella, con miedo a ella, con temor de ella, o corra hacia ella y sea lavado y limpiado por esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? Aleluya. Por supuesto que la sangre de Jesús no es para que el pecador, o sea que si el hombre se examina a sí mismo y se encuentra falto, ¿qué debe de hacer? Correr de la sangre, alejarse de la sangre, huir de la sangre de Jesús, huir del sacrificio de Jesús. De ninguna manera. ¿Qué debe de hacer entonces el hombre? Pues debe de correr al sacrificio, debe de correr a la sangre, porque la sangre no es para los justos, es para los pecadores que se arrepienten de corazón y vienen a participar de esa gloriosa sangre, de ese sacrificio maravilloso, de esa obra redentora de parte de nuestro Dios. Entonces lo primero es esto: quitemos la idea, ¿verdad?, de la interpretación de este pasaje, de que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. O sea, ahí la clave de la palabra es indignamente. Que el hablar de indignamente se refiera a que no damos la medida, o que tenemos una falta, o que nos damos cuenta que tenemos un pecado, o que tenemos alguna cosa en nuestra vida, ¿verdad? Eso no es el hablar de indignamente, porque repito, si fuera así nadie calificaría, nadie daría la medida. Entonces, ¿a qué se refiere indignamente? Habla enseguida de indignamente, dice: será culpable
del cuerpo y de la sangre del Señor. Luego la reflexión viene de esta manera: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces la primera palabra aquí es pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa esta frase? Pruébese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo. Reflexione cada uno en sí mismo, en su vida, en su condición, en su corazón. O sea, lo que a Dios no le agrada no es tanto de que el hombre tenga una falta, de que el hombre tenga un pecado, de que el hombre tenga un error, de que el hombre tenga una deficiencia, de que el hombre esté batallando con alguna cosa en su vida. Dios ya conoce todo eso. Dios ya sabe nuestra condición. Pero ¿qué es lo que no le agrada al Señor? O sea, nos rechaza porque tú estás manchado de aquí, tú tienes este error, tú tienes esta falta, tú estás batallando con este mal hábito, tú tienes esta otra situación. Y repito, cada uno, si Dios nos examina, pues cada uno vamos a salir con alguna cosa, alguna deficiencia en nuestra vida. ¿Y qué hace Dios? Nos rechaza, nos desprecia, nos desecha porque tenemos alguna mancha, algún error, algún mal hábito, alguna deficiencia en nuestra vida. No, el deseo de Él no es desecharnos. El deseo de Él es ayudarnos, es restaurarnos, es renovarnos, es levantarnos, es darnos la fuerza para superar ese error, esa deficiencia, ese pecado, ese mal hábito, esa condición desagradable delante de Dios. Entonces Dios no se asusta ni se escandaliza ante una deficiencia que un hijo de Dios o un hermano o una persona pueda tener. Dios no se escandaliza ante eso. Dios ya conoce con lo que batallamos, ya conoce lo que pasamos. Pero ¿qué anhela el Señor? Anhela que vengamos a Él. Pero lo que hace la diferencia de venir indignamente o dignamente, indignamente, es algo como le dijo el Señor a Moisés cuando se estaba acercando a la zarza: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Le dijo a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. A los dos se los dijo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo en otras palabras? O sea, la manera de acercarnos a Dios, la actitud con la que nos acercamos a Dios. Si el hombre se acerca a Dios de la manera correcta, ¿cuál es la manera correcta? Primeramente con humildad, humillándonos delante de Él. Segundamente con sinceridad, no con apariencia, no con hipocresía, no con indiferencia, como cualquier cosa, no, sino respetando, honrando el sacrificio del Señor de la mejor manera, aleluya, de la mejor manera. Bendito el nombre del Señor. Entre tú más honras el sacrificio del Señor, el sacrificio del Señor te honrará a ti. El sacrificio del Señor cobrará vida sobre ti. Cuando uno mira con indiferencia o superficialidad el sacrificio del Señor, no obtiene uno ningún beneficio de ese sacrificio. Pero cuando uno reconoce la grandeza del sacrificio y lo honra y lo glorifica, aleluya, ese sacrificio cobra vida y trae bendiciones y trae salvación y trae sanidad y trae perdón y trae restauración para la gloria y la honra de su nombre, aleluya, porque estamos honrando el sacrificio del Señor. Hermano, ¿y cómo se honra el sacrificio del Señor? No es diciendo: oh, gloria a Dios, qué grandioso sacrificio, qué bueno por ese sacrificio, Dios te adoro por ese sacrificio. Sí, esa es una manera de honrar el sacrificio, pero no es la manera más especial o más auténtica. La mejor manera de honrar el sacrificio del Señor es reconociendo uno su condición delante de ese sacrificio. Reconociendo uno su condición delante de ese sacrificio, examinándonos, reflexionando en nuestra condición delante del sacrificio. Porque imagínese usted honrará lo que es a un médico, un buen médico, un gran médico, cuando va a visitarlo y usted anda muriéndose, pero el médico le dice: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? A mí no me duele nada, yo estoy muy bien, yo estoy de lo mejor.
va presentándose de esa manera, ¿qué beneficio va a obtener de aquel gran médico? Ninguno. ¿Por qué? Primero, porque no está reconociendo su condición, no está siendo sincero, por vergüenza, por querer aparentar, por una cosa, por otra. Pero entonces cuando el hombre se acerca al Señor y le dice: Señor, mira mi condición, mira mi situación, mira mi necesidad, mira, me encuentro de esta manera, Señor, mis mejores obras son como trapos de inmundicia, batallo con este mal hábito, batallo con este problema, batallo con esto otro, estoy en esta condición, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando el hombre se acerca de esa manera, esa es la primera manera como honramos el sacrificio del Señor, como exaltamos el sacrificio del Señor, reconociendo nuestra condición delante de ese sacrificio, reflexionando, examinándonos a nosotros mismos, para de esta manera poder ser ayudados por el Señor, ser cambiados, ser transformados. Entonces, comer indignamente esa copa, ese pan, significa acercarnos con hipocresía, acercarnos con indiferencia, acercarnos por cumplir un compromiso, acercarnos como que es cualquier cosa. Yo también quiero de eso, a ver, déjeme, me lo como, a ver a qué sabe, a ver, etcétera, como algo común, como algo corriente, como algo sencillo. Eso es comer indignamente la cena del Señor. Es acercarnos con indiferencia a nuestra condición. O sea, aparentando que yo estoy bien, que yo no tengo problemas, que yo soy el más santo, que yo soy el más justo. Eso es comer indignamente la cena del Señor. Porque si el hombre es tan justo, si el hombre no reconoce su condición, pues entonces ¿para qué quiere el sacrificio del Señor? El Señor dijo: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Quiero hombres, mujeres sinceros, genuinos, auténticos, que me abran el corazón, que reconozcan su condición, que reflexionen sobre su condición. Entonces, cuando nosotros vamos a participar el día de hoy de este acto tan maravilloso, debe de ser primero un tiempo de reflexión. Cuando dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo, reflexione cada quien en sí mismo en qué condición se encuentra. No ocultes tus faltas, no aparentes que todo está bien, no ignores las áreas donde estás mal y simplemente digas: no importa, yo sigo como si nada. No, el tomar correctamente la cena del Señor es reflexión. Pruébese cada uno a sí mismo. O sea, es un momento para pedirle a Dios: ayúdame a entender mi condición, a asimilar mi condición. ¿Para qué? Para traer todo eso con lo que batallo a los pies de la cruz, a los pies del Señor, a la sangre del Cordero de Dios. Traer todo aquello que me está dañando, todo aquello que no puedo superar por mí mismo, todo aquello que me está deteriorando espiritualmente. Señor, te lo quiero traer, te lo quiero entregar. Estoy luchando con esto y no puedo yo solo superarlo, pero hoy, Señor, te lo entrego. Mira esto y esto y esto y esto. Señor, acá está, a tus pies. Dame la fuerza, dame la gracia, dame la sabiduría para enfrentarlo, superarlo, cambiarlo. Y si tú lo haces de esa manera, estarás honrando el sacrificio del Señor, y Él te levantará, y Él te fortalecerá, y Él te restaurará, Él te ayudará en cualquier situación que estés pasando. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. O sea, no dice que se abstenga de comer del pan, sino que coma así del pan. Pruébese, examínese. ¿Y qué si me pruebo y me examino y me encuentro falto? Todo el que se prueba y se examina y se analiza va a quedar falto. Todo el que es sincero y se examina genuinamente y reflexiona sobre su vida, créame que todo sin excepción va a mirarse falto delante de Dios.
Entonces, ¿qué hago, Señor, cuando me pruebo a mí mismo, cuando me examino, cuando reflexiono sobre mi vivir, mi caminar, mis acciones, mis actitudes, mi vivir en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, donde quiera que esté? ¿Qué voy a hacer cuando me pruebo y me encuentro falto y no doy la medida? Dice entonces, cuando te pruebas y te encuentras falto, come así del pan y bebe de la copa. Pero ¿por qué voy a comer del pan si me probé a mí mismo, me examiné a mí mismo y no doy la medida, no me siento bien? Bueno, es que cuando te pruebas a ti mismo y te examinas a ti mismo y te das cuenta de que no das la medida, ese es el plan de Dios. De darnos cuenta que estamos faltos, que no damos la medida, que carecemos de una cosa o de otra. Entonces, si no doy la medida, ¿qué voy a hacer? Pues todo el que no da la medida es el que necesita más la sangre del Señor Jesús. No va a huir de la sangre, no va a huir del sacrificio. Voy a correr a la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre me va a dar los méritos que yo no tengo por mí mismo. O sea, la Biblia dice, siendo justificados por la fe, para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia, la paz, el gozo que yo por sí mismo no puedo alcanzar, lo recibo por medio del glorioso sacrificio de la obra redentora de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Es por medio de Él quien recibo todo aquello. Entonces, si nos probamos a nosotros mismos, nos examinamos, reflexionamos, es con el fin de traer toda nuestra carga, nuestra deficiencia, nuestros malos hábitos, nuestros defectos, detalles, etcétera, etcétera, a los pies de Cristo, para que Dios trate con ellos. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, vuelve a repetir, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El que come y bebe indignamente. En la escritura miramos, por ejemplo, un hombre que era un fariseo y otro que era un publicano. Los dos se acercaron delante de Dios. El fariseo se justificaba delante de Dios diciendo, gracias Dios, porque yo no soy como los demás hombres, pecadores, adúlteros, borrachos, etcétera, etcétera. Yo soy un hombre que oro mucho, ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, hago esto, hago lo otro. Y comenzó a justificarse. Este hombre, por así decirlo, se acercó indignamente delante de Dios. Por eso es que fue rechazado y no recibió nada. Se acercó indignamente. Miramos a Caín en el Antiguo Testamento acercándose a Dios indignamente. Su corazón no estaba en hacer lo correcto, honrando a Dios, sino su corazón estaba en otro lugar, en la soberbia, en ser él halagado, exaltado, sobresalir. Estaba en otro lugar, pero no estaba en el lugar correcto. Entonces el acercarnos indignamente es lo que hizo Caín en el Antiguo Testamento. El acercarnos indignamente es lo que hizo Ananías y Zafira cuando se acercaron delante de Pedro y llegaron con Pedro, y dice la palabra que le dijeron, traemos una ofrenda para la obra. Acá está la ofrenda, vendimos una propiedad y queremos darlo todo para la obra del Señor. Y le pregunta a Pedro, oyes, ¿y esto es todo lo de la casa? ¿Vendiste en este precio la casa? Sí, esto es todo, acá está. Y dice que el apóstol Pedro le dijo, verdad, en este momento vas a morir, vas a perecer, porque no has mentido a los hombres sino a Dios. No te has acercado honrando a Dios correctamente, te has acercado indignamente, falsificando, aparentando, buscando gloria de hombres, buscando halagos, buscando esto, buscando lo otro, y no te ha importado acercarte con sinceridad delante de Dios. Y dice que al instante cayó muerto y murió. ¿Por qué? ¿Verdad? Le dijo el apóstol Pedro, oye, ¿es que no era tu dinero? ¿Que no era tu casa? Te podías quedar con toda la casa, con todo el dinero. No tenías por qué haber dado ni un centavo. O si hubieras querido, podías haber dado la mitad o un cuarto de lo que vendiste la propiedad. Pero ¿por qué tuviste que mentir, aparentando, engañando, diciendo vendí en tanto la propiedad?
has mentido, has engañado, has querido engañar a Dios, y a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Lo que Dios anhela es la sinceridad, la honestidad, la transparencia, la condición en la que estemos. No aparentar como aquel fariseo que era justo y grande y hacía esto y hacía lo otro, y no se escudriñaba verdaderamente, no reflexionaba en su condición real. Mas el publicano dice que no quería ni mirar hacia arriba porque se sentía indigno, diciendo: sé propicio a mi pecador. Dice la palabra: de cierto les digo que fue el publicano el que salió de ahí justificado y no el fariseo. Dios quiere que salgamos de este lugar justificados, bendecidos, renovados, restaurados. Dios quiere que salgamos de este lugar con una bendición genuina, auténtica de parte de Dios. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos primero probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, reflexionar en nuestra vida, nuestro caminar, nuestro desarrollo. Versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay muchos enfermos, o sea, la enfermedad tiene que ver con esto. No recibimos sanidad, no recibimos los beneficios de la sangre de Jesús. Hay muchos enfermos, hay muchos debilitados. El hablar de debilitados es hablar de una carencia en nuestra vida espiritual, una carencia de una relación genuina con Dios. Debilitados, que no estamos firmes en el Señor, que cualquier cosa nos mueve, tambaleándonos, estorbados, a punto de querer algunos irse al mundo porque miran excusas, pretextos en una cosa, en otra, por un detalle, por otro detalle, porque aquel hermano no me saludó, porque aquel me despreció, porque aquel me criticó, etcétera. Tampoco vale para ti la sangre del Cordero de Dios. Tampoco vale para ti el sacrificio de nuestro Rey. Hermano, si yo me voy a ir al mundo y me voy a apartar del Señor por algo que alguien me hizo, por alguien que alguien me dijo, estoy menospreciando la obra redentora del Señor. Lo que Él hizo es grande como para que nada me aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que nada ni nadie me aparte de eso tan maravilloso que hizo mi Salvador por mí. Nada. Entonces, cuando uno pone pretextos o razones superficiales por las cuales uno quiere alejarse del Señor o ya no seguir al Señor, repito, está menospreciando terriblemente el sacrificio del Señor. Y somos llamados a honrar, a apreciar, a valorar ese glorioso sacrificio. Y luego dice el versículo 31: si pues nos examinásemos, o sea, pruébese cada uno a sí mismo, examínese a sí mismo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Veamos este proceso. Nos habla claramente este pasaje de que la persona que se examina a sí mismo, dice, esta persona no va a ser juzgada por el Señor. O sea, no esperes que Dios te juzgue, porque si Dios juzga tu condición, si Dios juzga tu mala actitud, si Dios juzga tu pecado, si Dios se convierte en tu juez, vas a ser castigado por Dios. Vas a ser disciplinado por Dios. Es lo que se refiere esta palabra castigado. Es una disciplina para tu vida porque no tuviste la decencia, la sinceridad de examinarte a ti mismo. Por eso dice claramente: si pues nos examinásemos,
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, la persona que viene delante de Dios y se examina a sí mismo, se autojuzga a sí misma, viene: Señor, mira mi condición, mira mi corazón, mira esta área, mira esto otro, mira aquí, mira allá. ¿Sabes qué dice el Señor? Hijo, qué bueno que lo reconoces, qué bueno que lo aceptas, qué bueno que te das cuenta de tu condición, qué bueno que no tengo que tratar contigo de una manera más fuerte, y que tú solito, sin necesidad de tomar acciones más fuertes con tu vida, te estás dando cuenta de eso. Y te das cuenta, y entonces vienes delante de mí reconociendo tu condición, examinándote, confesando tu pecado, confesando tu deficiencia, tu situación. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Dice el Señor: el que se humilla, yo lo exaltaré, yo lo bendeciré, yo lo restauraré. Aquí estoy, hijo mío, para ayudarte con lo que tú no puedes, para cambiar lo que tú no puedes, para restaurar tu alma, tu corazón. Aquí estoy, dice el Señor. Mi sangre sigue teniendo poder, mi sangre sigue estando fresca, mi sangre sigue siendo efectiva, aleluya, para hacer obras maravillosas en las vidas, en los corazones de aquellos que se examinan, de aquellos que son sinceros consigo mismos y con Dios. Entonces, pero ¿qué pasa si yo no lo hago? ¿Qué pasa si no me examino? O me examino y en vez de ser sincero y reconocer mi condición, me excuso, me autojustifico, culpo a alguien más y tomo una actitud indiferente. No, yo estoy bien. Lo que yo hice no fue mi culpa. Lo que pasó allá no fue mi error, fue por la culpa de aquel, por la culpa de aquella. Me excuso y me autojustifico. ¿Qué sucede cuando uno hace eso? O sea, si me examino y no trato correctamente con mis faltas, mis errores, mis pecados, mis deficiencias, no dejamos otro camino más de que Dios dice: eres mi hijo, has creído en mí y no quiero perderte. Entonces no estás siendo sincero contigo mismo, no te estás examinando, no estás reflexionando, no estás analizando tu vida, tu condición con sinceridad, sino con apariencia, con fingimiento. Estás simplemente justificándote, excusándote. Entonces, ¿qué camino me dejas? Dice Dios: que yo te juzgue. Es decir, si tú no te examinas a ti mismo, entonces serás juzgado por el Señor. Por eso dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Cuando el Señor nos juzga, o sea, cuando el Señor mira nuestra condición y dice: estás desviándote, hijo, estás yéndote por mal camino, estás haciendo lo que me desagrada, hijo mío, hija mía, y estás muy tranquilo, estás muy superficial, sabes que estás mal y ya te acostumbraste a vivir de esa manera. Sabes que estás mal y se está convirtiendo en un patrón repetitivo en tu vida. No es un error que cometiste, del cual te arrepentiste si te apartaste. Estás convirtiéndolo en un hábito, estás convirtiéndolo en una forma de vivir, en un estilo de vida, y eso te va a traer consecuencias. Y las primeras consecuencias, dice Dios, son conmigo. Yo te voy a juzgar, y si yo te juzgo, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Repito, esa palabra castigados significa somos reprendidos o disciplinados por el Señor. Entonces Dios nos tiene que disciplinar. ¿Por qué nos tiene que disciplinar? Porque somos sus hijos. Y si somos sus hijos, Él dice: ven para acá. No entiendes a la buena, no entiendes de buena gana. Es como el padre que le habla al hijo, ¿verdad? De 5 años, 7 años, y le dice: hijo, no esté haciendo aquello. Hijo, no se porte mal. Hijo, no hable groserías. Hijo, no haga esto. Hijo, no haga lo otro. Y le habla y le enseña. Pero el hijo no entiende. El hijo sigue haciendo lo que papá le ha dicho: no lo hagas. ¿Qué le queda a papá? Le queda llamarlo y decir: venga para acá, hijo, usted no entiende. Ya le dije una vez y otra vez. Ahí le va su disciplinada. Y papá, ¿verdad? Le sacude el polvo un poco a
aquel hijo, aquella hija, ¿verdad? Y lo disciplina. Bueno, todo padre que realmente ama a su hijo, dice la palabra, que lo disciplina. ¿Para qué? Para que no termine destruyéndose su vida. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Porque si no somos disciplinados, o aún si nos disciplina el Señor y seguimos igual de aferrados a nuestra maldad, ¿qué nos queda? Ser condenados con el mundo. Ser condenados con el mundo. Por eso nos habla: yo no quiero ni disciplinarte, hijo mío, ni tampoco quiero que seas condenado con el mundo. Entonces, ¿qué hago, Señor, para no ser disciplinado? Porque me duele tu disciplina, Señor. Créame que cuando el Señor nos da una buena disciplinada, el Señor sabe disciplinar. Sabe pegarle ahí donde más le duele y tratar con uno donde más le duele. Entonces dice el Señor: yo no me gozo disciplinándote. Yo no creo, igual que los padres que aman a sus hijos, se gocen pegándoles, disciplinándolos. No, en vez le duele más al mismo padre que al hijo, ¿verdad? Le duele, pero lo tiene que hacer. ¿Por qué? Por amor a aquel hijo. Pues dice Dios: yo no me gozo disciplinándote y no quiero disciplinarte. Pero hijo, si tú no te autodisciplinas, si tú no te primero examinas, entonces no dejas otro camino que yo te discipline, que te juzgue y que te castigue, te discipline, para que no seas condenado con el mundo. Entonces, hermanos, todo aquel que no es disciplinado por el Señor termina simplemente siendo condenado, según dice la palabra acá. Yo no quiero ni que el Señor me discipline, mucho menos ser condenado por el mundo. Yo quiero que el Señor me restaure, me atienda, me ayude, me fortalezca, me levante, haga una obra maravillosa en mi vida. Eso es lo que quiero de Dios. ¿Qué queremos de Dios? Que nos tienda la mano y nos diga: ven, mi hijo, ven, yo te ayudo, aquí estoy, te voy a levantar, te voy a restaurar, te voy a sanar, te voy a fortalecer. Ven acá, aquí está tu papá para ayudarte. O que vaya el Señor, te agarre y te dé una sacudida. O sea, ¿de qué manera vamos a entender? ¿De qué trato queremos de parte de Dios? Todo el que quiere la ayuda de Dios. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo: no seamos indiferentes a la cena. No nos portemos con indiferencia delante de la cena, con apariencia, con hipocresía. No nos paremos delante de la cena justificándonos y excusándonos. Parémonos delante del sacrificio del Señor con sinceridad, con transparencia, con honestidad, diciéndole: heme aquí, Señor, mira mi condición, me he examinado y no doy la medida, me he examinado y tengo este problema y batallo con este otro y con este otro y con este otro, y necesito tu ayuda. Si hacemos eso, no viene el castigo ni la disciplina del Señor, mucho menos la condenación, sino viene la restauración de parte de Dios sobre nuestras vidas. Viene la restauración, y eso es lo que quiere el Señor, traer restauración. Por eso la cena del Señor no es algo de lo que debemos de huir, sino es algo a lo que debemos de correr para ser sanados y restaurados, para ser levantados y bendecidos, fortalecidos de parte de Dios. Pero si no nos examinamos, si no nos probamos a nosotros mismos, si no reflexionamos sobre nuestra mala conducta que continúa, entonces, ¿cuál será el trato del Señor? No nos puede levantar el Señor, no nos puede restaurar el Señor, no nos puede ayudar el Señor, porque el Señor no te restaurará, no te ayudará, no te levantará de algo que no reconoces que estás fallando. O sea, si tú, en vez de decir: estoy fallando aquí, Señor, dices: Señor, yo estoy bien, la culpa fue de aquel. Nunca te va a ayudar Dios a ser restaurado en esa área, porque no reconoces que tienes un problema.
No reconoces que estás fallando, no reconoces que has pecado, los únicos pecados, las únicas faltas, las únicas deficiencias de las cuales Dios nos restaura, nos levanta, nos ayuda a superar, son aquellas que reconocemos, que nos humillamos, que nos arrepentimos delante del Dios de los cielos. Esas son las únicas faltas que Él dice: aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para levantarte, aquí estoy para sanarte, aquí estoy para perdonarte, aquí estoy, hijo mío. Solo tienes que venir a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero si vienes con altivez, diciendo yo estoy bien, si vienes con soberbia diciendo yo no estoy mal, la mal es mi esposa, el mal es mi esposo, yo no estoy mal. Cuando uno bien sabe dentro de su corazón su condición, entonces cuando la actitud de uno es de esa manera, uno no está poniéndose en la línea de Dios para ser bendecido por el sacrificio, sino para ser disciplinado por Dios. ¿Me explico, hermanos? Por eso nos dice el Señor: no comas la cena indignamente, no participes de la cena con indiferencia, no te autojustifiques, no te excuses, sé sincero, sé auténtico, sé honesto contigo mismo y con Dios. Y al hacer eso, no serás castigado o disciplinado, y mucho menos condenado. Al contrario, serás ayudado, serás atendido, serás bendecido, serás cuidado por el Dios de los cielos, y Él hará algo maravilloso en tu vida de una manera hermosa y especial para la gloria de su nombre. El tiempo se nos ha ido. Venga rápidamente, Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hay pasajes muy hermosos que quiero compartir con ustedes, pero el tiempo ya nos está ganando. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí nos confirma claramente, el Señor dice que no menospreciemos la disciplina del Señor, ni desmayemos cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces el versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo primero que sucede cuando nos acercamos al Señor es que nos dice el apóstol que participemos de la cena, participemos del sacrificio, acercándonos a Él dignamente y no indignamente. Entonces, indignamente es, ya dijimos, con indiferencia, con simplemente cumpliendo con un ritual. Nos acercamos a Él sin sinceridad, sin honestidad, con hipocresía, con apariencia, queriendo quedar bien con todo el mundo, menos con Dios, queriendo excusarnos y justificarnos de nuestros actos, los cuales dentro de nuestro ser bien sabemos
que estamos mal. Nuestra conciencia nos lo grita, el Espíritu de Dios nos lo declara, la palabra de Dios nos lo muestra y no tenemos para dónde hacernos. Entonces dice que si nos examinamos a nosotros mismos no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces cuando dice somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo, es de lo que está hablando Hebreos 12. Cuando dice la disciplina, dice es necesaria, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces nos habla de una corrección que Dios trae a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando el hombre va más allá y no solamente menosprecia el sacrificio del Señor, no siendo sincero, no reconociendo su condición, no reconociendo su situación, sino excusándose, justificándose, actuando hipócritamente? Lo primero que miramos que sucede es que caemos al siguiente paso, que nos ponemos en la mira del Señor para ser castigados, corregidos, disciplinados. Ahora, ¿y qué pasa cuando aún viene la disciplina sobre nuestra vida? Y viene la disciplina y no la recibimos, porque hay gente que a pesar de que está sintiendo el azote de Dios, de que está sintiendo el golpe, porque hermanos, yo creo que hay cosas, muchas cosas que de repente nos pasan que no son coincidencias ni casualidades, que es un azote de Dios hablando a nuestra vida. Y bien lo sabemos porque Dios nos lo hace saber, porque sabemos dónde estamos fallando, sabemos cuántas veces nos ha hablado Dios. Y viene el azote del Señor y todavía sí hay personas que no dan su brazo a torcer y que dicen yo sigo estando bien, aunque estén bien mal, ¿verdad? Y siguen todavía, como dicen, sentados en su burro y ni quien los baje de ahí. O sea, se aferran a lo que quieren. ¿Y quién los hace entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa de ahí? Dice la palabra que si despreciamos, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, pasar de la condición de hijos a bastardos es lo más triste que le pueda suceder a un creyente, a un hijo de Dios. Y no piense que no puede suceder eso. Eso sucede. Eso sucede. O sea, que una persona no entiende el consejo de Dios, la palabra, nunca reflexiona, nunca se examina con sinceridad, nunca se prueba a sí mismo, nunca es sincero consigo mismo y con Dios. Siempre se excusa, siempre se autojustifica, siempre es una apariencia solamente. Y segundamente, repito, viene la disciplina y le llega el golpe, le llega el azote, pero ni aún así da su mano a torcer. ¿Y qué sucede con tales personas? Llega un momento donde Dios los deja sin disciplina. Que Dios te discipline duele, pero que Dios te deje sin disciplina es algo mucho peor. Porque una persona, hay veces que hay hermanos que dicen: hermano, pero yo no entiendo, mire, yo trato de agradar a Dios y apenas me porté un poquito mal y llegó un azote tremendo de Dios sobre mi vida. Pero mire, hermano, yo veo a fulanito y a menganito y conozco a un fulano y a un mengano que, hermanos, se portan 20 veces peor que yo y no les pasa nada y no les sucede nada y todo les va bien. Y nada, ¿por qué Dios a ellos no los corrige y a mí sí me anda corrigiendo? Por un detallito, porque tú eres hijo y quizás ellos ya no son hijos, han pasado de hijos a bastardos. Y tú eres hijo, eres hija. Al hijo Dios lo corrige, a la hija Dios la corrige. Es como aquel hijo que papá, mamá no le pasa nada, no le tolera nada, y por cualquier desobediencia le dan su disciplinada. Y se queja el hijo: pero mis amigos hacen lo que quieren y son unos vagos y unos desordenados y nada les dicen sus papás. ¿Cómo quisiera tener un papá como ellos? No sabes lo que dices, si lo has dicho o lo has pensado, porque esos padres tratan a sus hijos como bastardos, como si no fueran hijos reales.
Pero el que tiene un hijo que lo ama, entre más lo ama, más lo va a disciplinar. Por no entender, por persistir en una mala conducta, en un mal desarrollo. La disciplina no viene por obediente. La disciplina viene por rebelde, por desobediente. Y entonces viene para corregir esa deficiencia. Pero nunca envidies a los que no reciben disciplina. Nunca envidies a los que se portan mal y les va bien. Nunca envidies a los que no sufren consecuencias. No los envidies. ¿Por qué razón? Porque no son hijos, son bastardos. Tú tienes un padre amoroso que te va a disciplinar para corregirte, para traerte a su camino, a su voluntad, y para que puedas enderezar tu camino. Gracias a Dios por la disciplina, la cual todos la necesitamos. Pero no es el deseo de Dios disciplinarnos. O sea, el deseo de Dios es que nosotros escuchemos el consejo, nos autoexaminemos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No quiero tener que disciplinarte. Y si te rebelas contra la misma disciplina, no quiero que te conviertas en un bastardo y no en un hijo. Entonces, un bastardo es el que tiene la apariencia de hijo, pero no es hijo. Tiene la apariencia de cristiano, pero no es cristiano. Tiene la apariencia de hermano, pero no es hermano. Todo se parece igual, pero no hay algo genuino allá adentro. El que tiene lo genuino es el que es hijo, es la que es hija del Dios altísimo, del Dios de los cielos. Y allí es donde nosotros debemos de afirmar nuestro corazón, afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, aquí nos habla de la disciplina y nos habla del bastardo. El bastardo es, dice, aquel que ya ni siquiera recibe disciplina. Y por eso el apóstol Pablo decía: si no son disciplinados, corregidos o castigados por el Señor, serán condenados con el mundo. Entonces tengo que disciplinarlos, dice el Señor, para que no sean condenados con el mundo. Pero el que no recibe la disciplina termina convirtiéndose en un bastardo y termina siendo condenado con el mundo. Ese es el destino. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere sanar nuestro corazón, ayudarnos. Él no es un ogro que está ahí para querer castigarnos y hacernos sufrir. No, Él es un Padre amoroso que tiene los brazos extendidos, diciendo: me duele más a mí disciplinarte que lo que te duele a ti. No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar, no quiero verte batallar, no quiero verte padecer consecuencias. No quiero eso, hijo, no lo quiero. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Sé sincero contigo mismo. Sé sincero conmigo. No te excuses, no te autojustifiques. No quiero que termines enfermo, espiritual, moral, emocional, físicamente. No estoy diciendo tampoco que todas las enfermedades son por esa causa, no. Pero sí hay enfermedades que son por esa causa. Y acá lo dice el Señor. Y muchos están debilitados y muchos duermen. O sea, nos habla de tres factores súper importantes que afectan mucho cuando uno no toma correctamente el desarrollo con el Señor, el caminar. Y la solución, repito, no es: entonces mejor ya no tomo la cena del Señor. Porque el que dice no tomo la cena del Señor es igual que decir no quiero la sangre de Jesús. El que resiste o rechaza la cena del Señor, pues no quiere la sangre de Jesús, porque es lo que representa. ¿Cómo voy a decir que sí quiero el sacrificio, la sangre de Jesús, y no quiero lo que representa, lo que simboliza ese sacrificio? Entonces, ¿cuál es la solución? Alejarme de la sangre, alejarme del sacrificio, alejarme de la cena, ¿verdad? Porque no quiero tomarla indignamente. No, porque si tú te alejas del sacrificio, te pierdes los beneficios del sacrificio. Desde el perdón de tus pecados, desde la restauración de tu vida, de tu alma, la sanidad física, la sanidad emocional, la fortaleza espiritual y todas las bendiciones de Dios que solo en la sangre de Cristo las podemos encontrar. Fuera de la sangre de Cristo no tenemos nada. Fuera de la sangre de Cristo moriremos, pereceremos. Todo el que se aleja de la sangre, ¿qué esperanza hay para él?
¿Podrás superar tu reto solo? ¿Podrás enfrentar tus deficiencias solo? ¿Podrás vencer tus tentaciones solo? ¿Podrás salir de tus vicios solo? No, si no podemos, con la ayuda del Señor, menos alejándonos del Señor. Entonces la solución no es alejarme de la sangre, es correr a la sangre, pero con un corazón sencillo, humilde, honesto, sincero, delante del trono del Señor, para que Él restaure, para que Él sane, para que Él fortalezca, para que Él bendiga nuestra vida de una manera especial. De una manera especial. Entonces tenemos que, decíamos, primeramente reflexionar. Tenemos que probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. En ese proceso tenemos que confesar nuestros pecados. Ya no alcancé a llegar a ese punto, solo se lo menciono así de pasadita. En la noche voy a continuar con este tema. Cuando nos habla de la confesión entra en dos aspectos. Entra en la confesión para con Dios, que es la primera, y en la confesión los unos para con los otros. La importancia de ponernos a cuentas, la importancia de poder reconocer, confesar. Confesión significa declarar y decir de nosotros mismos lo que Dios dice de nosotros. O sea, ¿qué dice Dios de mí? Si Dios dice que soy un pecador, tengo que decir yo también lo mismo. Señor, perdóname porque soy un pecador. Si Dios dice de mí, estás con un mal hábito, estás con un vicio, estás con esto, con lo otro. Lo que Dios dice de mí, confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios dice. No llevarle la contra a Dios. No ir por el sentido contrario de donde Dios va, sino unirme con el Señor y declarar lo que Dios dice de mí. Lo que Dios dice de mí, esa es la verdad. Yo me pensaré justificar, yo me sentiré que no fue mi culpa, yo diré que no fue mi intención. Pero si Dios dice, tú fallaste, entonces Señor, si tú lo dices, yo lo creo, yo fallé, ayúdame, perdóname, restáurame. Quiero reconocer sinceramente, quiero quitarme las excusas, los pretextos. Quiero tu ayuda restaurándome. No quiero que me disciplines, Señor, mucho menos terminar como un bastardo. Quiero ser siempre un hijo auténtico y legítimo. Entonces, para eso necesito confesarme delante de Dios. Si es que he ofendido a Dios, si he ofendido a alguien, a mi prójimo, pues entonces es mi prójimo. Y terceramente, la corrección. No podemos solo tener reflexión, no podemos solo tener confesión, sino tener corrección. O sea, necesitamos corregir nuestros errores, nuestras deficiencias. No simplemente confesar como antes íbamos con el cura del pueblo y nos confesábamos y salíamos a vivir igual, a hacer exactamente lo mismo, a caminar igual, diciendo no importa, voy a llenar el costal y vengo y lo vacío de vuelta, ¿verdad? En un mes o el tiempo que sea. No, esa no es la manera correcta de confesión. Es corrección, corregir nuestras deficiencias para que Dios sea exaltado, sea glorificado en nuestra vida de una manera especial.